Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, siempre iniciamos nuestra edición del día de hoy, correspondiente al 11 de abril del 2023. ¿Cómo está pasando de rápido este año? Pero bueno, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes información desde Aruba, en el Caribe latinoamericano, hasta Arauca, en la frontera binacional colombo-venezolana. Toda esa cobertura de frontera la hacemos en señal abierta a través de nuestras emisoras, pero también tenemos nuestra señal digital que nos permite salir en vivo y llegar vía streaming a cualquier parte del mundo. En este momento lo podemos hacer a través de nuestra conexión Siempre Venezuela. Este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la supervisión y coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Pero como siempre, tenemos a nuestro colega y compañero Carlos Ucate el Miura, invitado a esta sala, la primera visita a esta sala durante el día de hoy. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo cordial a Alan Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien. Antes de comenzar los comentarios y críticas que siempre decimos y le hacemos, déjame comentarte algo. Fue ayer en dos bajones que tuvo todo el país, muy pero muy fuertes. Sí, y hoy parece que la situación no ha cambiado porque hay reportes de caída del servicio eléctrico en Venezuela en vastas zonas del estado Zulia, en el estado Mérida, y también se habla en algunos estados orientales del país. Eh, a pesar de que el ministro Reverol cambió el discurso. Tú sabes que el ministro de Energía Eléctrica, el señor Reverol, el general Reverol, no salía del discurso de la iguana, no salía del discurso del chigüire, no salía del discurso de, el sabotaje al sistema eléctrico nacional. Y ayer, por primera vez en mucho tiempo, el ministro Reverol habló de reestructuración y reinversiones en la red de distribución eléctrica del país, empezando por los estados orientales. Allí fíjate que el tema de la electricidad no es tan sencillo como mucha gente piensa. No solamente es la generación de la energía eléctrica, es también la distribución, la transmisión de esta energía eléctrica, la distribución y la llegada al consumidor final. O sea, son fases, son procesos. Ahora van a atacar el tema de la transmisión porque se han dado cuenta que se desperdicia mucha energía eléctrica en viejas redes de transmisión que a cada rato se están afectando y parece que vienen recursos por allí, según lo dicho por el ministro Reverol, que por fin le cambiaron el cassette. Ya dejó de hablar de esa bobería, de sabotaje y ahora sí está haciendo el trabajo que había que hacer desde hace mucho tiempo. Alan, ¿no será que tiene temor de que le pongan los ganchos también con tanto desparrame que tiene el factor madurista? Porque fíjate algo, Guatire, Guarena, la Gran Caracas, más del 70% sin servicio de agua potable desde hace más de 14 días al día de hoy. En el Zulia van 14 municipios de los 24 sin servicio eléctrico. Parte del estado Mérida sin servicio eléctrico. Los llanos, como siempre, están como el estado Falcón, apagaditos. Es decir, que ese discurso del general Reverol es algo que ya uno se lo esperaba, porque no tienen otra opción que hablar de una reinversión económica. Ala, ¿tú sabes cuánto costaría eso para el país en millones y millones de dólares? Cuando hoy no tienen una inversión en el GURE y en las empresas de transmisión, que son las subestaciones eléctricas que la hemos visto a lo largo y ancho de todo el país. Presumo que se están haciendo los Willy Meyer, hermano. Bueno, por lo menos está anunciando algo diferente, porque ya nos tenía, ya ese sonsonete canzón del sabotaje ya era tan repetitivo que no causaba mayor impacto en la opinión pública como ellos quisieran hacer creer. Eso es Pero cierto. bueno, cambiemos de tercio. Carlos, el tema de Alex Saab vuelve nuevamente a la palestra y te voy a decir por qué. Una investigación del periodista
Roberto Denix, a través de la página, el portal informativo Armando Info, Info, ha develado cómo entre la enorme cantidad de deudores que tiene PDVSA en este momento, está una pequeña deudilla de Alex Saab y su socio de 1.500 millones de dólares. Le debe este par a Petróleos de Venezuela desde el año pasado. Y esta situación, bueno, desde el año pasado no, desde el 2020. Y sí, correcto. esta situación hace ver a las claras los sinvergüenzas que son en el gobierno defendiendo a un señor, vendiéndolo como diplomático a un señor que nada más y nada menos, además de otras cuentas que tiene por cobrar, tiene esta cuenta nueva que la descubrió el portal informativo Armando Info y Roberto Denis, que sí sabe lo de Alex Saab. Si hay alguien que sabe el tema de Alex Saab, es el periodista Roberto Denis. Y Totalmente. Roberto Denis ha dicho 1.500 millones más por el pecho de deuda que tiene eh, el señor, eh, el señor Alex Saab y el señor Pulido, que son como los socios en esta dupla de negocios en contra de Venezuela. Y uno dice, un gobierno desvergonzado que defiende a un señor que además de todo, de todas tantas cosas que ha hecho, nos ha dado por la nuca con 1.500 millones de dólares. ¿Qué te parece? Pero Alan, eso se esperaba. Y fíjate que hay algo que me llama la atención de todo lo que tú estás comentando, ¿no? Que está con Pulido y uno sabe quién es Pulido. Aparte de eso, no sabíamos que había un consorcio, una unión de esa pandilla entre tantos millardos y millones de dólares. Y fíjate algo, que en Barranquilla, lugar originario de Alex Sac Mora, ni siquiera lo han defendido. Tuvieron que mudarse los familiares de la costa Caribe, de la costa Atlántica, por temor a ciertas represalias que hasta el momento no han sido definidas. Ahora, Alan, mi pregunta es, el cuestionamiento o una crítica de este comentario es, ¿qué es lo que oculta realmente el gobierno de facto de Nicolás Maduro en el tema de Alex Saab? ¿Será verdaderamente un testaferro o será que tiene otros personeros del gobierno muy apegados a él? Eso es lo que me llama mucho la atención por la forma como el propio presidente de facto, Nicolás Maduro Moro, lo defiende a ultranza, Alan. Bueno, pero fíjate algo, Carlos. Eh, este señor lo vende como diplomático. Que no lo es. Diplomático es funcionario público por ley de la Contraloría General de la Nación y por ley y por otras leyes derivadas de varias leyes, colide el hecho de ser funcionario público con el hecho de ser empresario contratante con el Estado. No puede ser juez y parte. O eres funcionario público o eres empresario. Pero ahora Correcto. se demuestra que este señor sigue haciendo negocios con el Estado a través de Pulido y a través de otra gente, siendo funcionario público. Entonces uno dice, se pasaron por el forro la ley de la Contraloría, porque ahí está a las claras una violación de normas en donde el Contralor silencioso, cantarín él, porque le fascina cantarle y dedicarle ondas a Maduro, eh, eh, este Contralor no ha dicho ni pío sobre este tema. El señor Alex Saab, si fuese diplomático, no puede contratar con el Estado. En absoluto, por su carrera administrativa. Claro. ¿Y cuántos funcionarios públicos por menos de eso han caído sancionados administrativamente por la propia Contraloría General de la Nación? Esto es lo que te demuestra a las claras, es que estos hacen lo que le da la gana con las leyes, la vuelven plastilina, la adaptan a sus necesidades, gustos y deseos y estrategias, obviamente. Pero el hecho de que el señor Saab, según esta investigación de Armando Info, le deba al país, además de todo lo que le debe de las CLAP, de las viviendas que nunca construyó, de los negocios en el sector agrícola, agroindustrial,
Además de todas esas deudas, el señor Salas le debe a PDVSA con el señor Pulido 1.500 millones de dólares, que frente al descomunal asalto de 24.000, ya suma 25.000 millones de dólares que se ha dicho de PDVSA, de cuentas por cobrar, pareciera una minucia, pero no lo es. Son 1.500 millones de dólares que los venezolanos le ha sido esquilmado solamente por la vía de Alex Saab. Entonces uno dice, eh, ¿hasta dónde estos sinvergüenzas van a llegar con esta defensa a ultranza de un señor que ha saqueado y ha contribuido al saqueo del país? ¿Hasta cuándo? Sí, pero lo importante es esto, Alan, ¿no? Estoy de acuerdo con el tema que estás tocando. Ahora mi pregunta sería invariable, porque no hay una variabilidad dentro del caso. Economía, empresarios, finanzas, Banco Central, todo va unido. Puertos, aduanas. ¿En dónde quedan todo eso situado? ¿En dónde queda, aparte de todo, el emolumento económico, Alan? ¿Hacia dónde se dirigen esos dineros perdidos del país? Porque fíjate, se han sacado cuentas de más de 300.000 millones de dólares que no son bolívares soberanos. La cuestión es en cuánto está la cuantía de deuda que tienen con la estatal PDVSA, con Pudrevar, con Pedevar, con Mercar, con todo lo que ha hecho Alex Sack, donde se prestó o fue un chivo expiatorio o sencillamente el gobierno sabía lo que estaba haciendo. Sí, indudablemente, mira, la gente a veces no entiende lo que pasó en PDVSA. Vamos a tratarlo de explicar rápidamente. Resulta que el señor Tarek El Aissami se inventó en el año 2019 una estrategia supuestamente para enfrentar el bloqueo a PDVSA por parte de los Estados Unidos, la Por supuesto. administración Trump. Entonces lo que se inventaron fue contratar a través de terceros la exportación del petróleo. Y esto se hacía a través de los denominados traders, que son personas que se encargan de intermediar entre el productor de un producto y el receptor de ese producto. O sea, ellos cobran por la intermediación. Por supuesto. Los traders son más difíciles de seguir porque convierten sus negocios en otra serie de negocios adicionales, lo que hace difícil el seguimiento de esto. En teoría, en teoría, esto debería haber funcionado, pero la realidad fue que estos traders se llevaron el petróleo y ¡guas! Se les olvidó pagar. O sea, Hermano, eso es algo insólito. Mira, que Mandrake quedó pendejo. claro, se les olvidó pagar. O sea, ay, me llevé el petróleo. Ay, ops, se me olvidó pagar. ¿Cuándo les pago? No Como sé. si fuera un turco, paisano, vague, vague. Claro, pero ya va, es que tú no puedes dejar salir el petróleo sin que te paguen. Esos son pagos anticipados. Ah, pero entonces ellos dijeron, los vivos, dijeron, ya va, yo los ayudo a exportar el petróleo, pero ustedes ayúdenme a mí con este del pago anticipado. Yo les pago después que cobre. La vieja promesa, ¿no? Ujú. Pago, pago posfechado, posdatado. Como un Y bueno, cheque. y quienes tenían que tomar la decisión, el vicepresidente de comercialización de PDVSA, Tarela, Isamí y otros 3 o 4 funcionarios de petróleo, le dijeron a estos traders, ¿cómo no, hermano? Una mano lava la otra, pero en ese lavado de manos se fueron unos billeticos también que mojaron la mano, especialmente del vicepresidente de comercialización de PDVSA, que era Correcto. el hombre que al final decidía qué barco sale, qué barco no salía y con qué autorización salía, aún no había pagado. Ahora, me vas a decir una cosa, pero no, estos carrizos no son, como dicen en el Táchira y los Andes, no son tan toches como Mm. para dejar salir el petróleo gratis.
sea, ellos sabían qué es lo que estaba pasando. Ellos saben que detrás de Claro que ese sí. gratis iba la comisión para ellos a través de las criptomonedas y el pago a través de criptomonedas de estos recursos para la corruptela, para los hombres que decidían estos negocios tan absurdos, ridículos y totalmente carentes de lógica. Dime Alan, tú, más el efectivo que salió, porque ahí hubo efectivo, mira, pago del capitán de puerto, pago de los fiscales marítimos. Tú sabes que cada barco debe salir con 3 salidas, y eso es en los países del mundo, y más en Venezuela, que tiene la condición de ser país de puerto libre, y eso lo hemos visto desde Puerto Cabello, Cumaná, lo hemos visto en Delta Macuro, lo hemos visto en La Guaira y en el puerto de Maracaibo. Ahora, fíjate, son varios funcionarios que tienen que cancelar, capitán de puerto, fiscales marítimos y por sobre todo hay un punto que es muy importante, cuando le dan el sellado a cada buque de PDVSA o a cada buque mercante, Alan, la autorización, que parece mentira, pero esto es cierto, ya ha confirmado, un punto de los marinos petroleros que salen de los puertos de Venezuela. Es decir, que allí está incluso una cantidad de funcionarios de todo tipo. Fuera de todo, los tributos que van al CENIAR, porque ellos tienen que pagar un impuesto, sea PDVSA o sea de cualquier empresa. claro, pero cuando se hace la trácala, yo creo que si tú llevas a un señor de donde tú vives, un señor en la esquina, el bodeguero de la esquina, y ese señor tú le planteas el negocio, mire señor, yo le saco la mercancía y le pago después. El señor Me da un te, palazo. el señor te hace así, mire, Miquiti. Mikiti, Mikiti, que te voy a dar la mercancía y después me paga. Págueme primero y después te doy la mercancía. Eso que es tan obvio, eso que es tan A la claro, vista. transparente, a eso se le olvidó a PDVSA. A PDVSA se le olvidó cobrar y a los traders se le olvidó pagar. O sea, estaban el hambre y las ganas de comer juntas. Es de- Definitivamente es este decir, que país. estos traders son superiores a los hackers de informática, Alan. Bueno, por allí hay, además de Alexa, otra cantidad, otros cientos de personajillos que robaron 500 millones, 400 millones de dólares. Estamos hablando de Sí. dólares. 500, 400 millones, 300 millones de dólares, 100 millones de dólares. Otros que se robaron 1.000 millones de dólares. Otra gente que también fueron más ladrones que otros, pero lo que estamos viendo a la clara es un tema de una corrupción tan descarada que tenía que reventar, la cuerda tenía que reventar. Que tú tengas una empresa con el 86% de las facturas emitidas sin cobrar, quiere decir que definitivamente estamos ante una empresa quebrada, Quebrada quebrada. totalmente, un saqueo general, Alan. Claro. Iván Simonovic, a propósito de este tema, Iván Simonovic nos señala el caso de un ciudadano ucraniano sancionado por Estados Unidos por su vínculo al contrabando de la red de petróleo de Hezbollah e Irán. Resulta que el señor se llama Víctor Artemov, ciudadano ucraniano. Este Artemov ya ha ingresado varias veces a Venezuela. Esta, este año ha ingresado incluso varias veces a Venezuela. Pero el señor entra y sale como le da la gana y le debe a Venezuela 1.200 millones de dólares. ¿Tú crees que si yo tengo un carajo que me debe 1.200 millones de dólares, lo dejo entrar y salir como le da la gana a Venezuela? No. Pero resulta que el señor Artemov es pana burda, como decimos los venezolanos, del coronel Antonio Pérez Suárez, él precisamente vicepresidente de comercialización de PDVSA. O sea, él y Artemov planearon una estrategia, según lo denuncia Simonovic, en donde se robaban, porque eso es robo, porque si tú te lo Eso llevaste es y no lo robo. pagaste, estás robando, a menos que Totalmente. pague. Pero si eres tan cara dura que vas y vienes, entras al país
disfruta las playas de Margarita, habla con tu pana Antonio Pérez Suárez, y definitivamente vuelves a sacar petróleo, porque no es, en un solo cargamento no sacas 1.200 millones de dólares, fueron Para varios nada. cargamentos. Ah, entonces Artemov se va y le dice en ucraniano, tracalerre. O sea, se metió la traca la bárbara y se llevó 1.200 millones de dólares gratis. Unos pendejos, definitivamente. Mira, Venezuela, tú la ves así y dices, coño, esa gente tiene cara de pendejo. Vamos a robarle 1.200 millones de dólares. Ah, pero el pana burda, el coronel el vicepresidente de comercialización, Antonio Pérez Suárez, también le mojaron la mano. Imagínate, Mm, si Alex Saab y Pulido se llevaron 1.500 millones de dólares y no pagaron. Y según lo que dice Simonovic, el señor Artemov se llevó 1.200 millones. Entre ellos dos van 2.700 millones de dólares. Y todavía el fiscal de facto habla de que la estafa fue de 3.000 millones. No, 3.000 millones de Oye, dólares. 3.000, por ahí pasaron 25 veces de aquí a Pekín. Han ¿No? saqueado todo el país. Me llama mucho la atención algo, Alan, y creo que te has dado cuenta de la situación del fiscal. El fiscal, podemos hablar muchas cosas, se está moviendo, pero el fiscal tiene las manos atrapadas, tiene que quedarse callado en muchas ocasiones. Y fíjate lo que la pregunta que le hicieron a Diosdado Cabello, y se tuvo que quedar callado totalmente el número 2 del país. Claro, pero es que, ¿cómo no se van a quedar callados si ellos también comieron de esa mermelada? ¿No? Y otra cosa, su hermano está acusado formalmente, Roberto Cabello, que por cierto era parte del ingenio del CENIAC en Ciudad Bolívar Central. Él sabe lo que estaba pasando, Alan, y Diosdado No, sabe que tiene que ver cómo hacer para proteger a un hermano. Yo no creo que Diosdado va a salir como Blancanieves y los siete enanos cuidándolo. no. Allí, evidentemente, hay un tema de daños colaterales, porque estos Correcto. explotaron la bomba por los 3.000 millones, pero lo que no se dieron cuenta es que detrás de los 3.000 millones estaba más de 20.000 millones, 23.000 millones de cuentas por cobrar, más todo lo que está saliendo. Es que es tan eh, absurdo. Inverosímil. Sí, tan inverosímil lo que pasó que uno dice, bueno, eh, definitivamente esto es una banda criminales que hicieron lo que le dio la gana con el país. Alan, el abanico chispeó a cantidades de funcionarios públicos de Venezuela, a Claro. cantidades familiares de los personeros principales, y tarde o temprano se va a ir descubriendo cada enlace como una cadenita. No, y como tú dices, está el que cobró no 100 millones de dólares, pero está el que cobró 50.000 dólares, el que cobró 75.000 dólares, el que cobró 80.000 dólares. Es decir, hay toda una red de corrupción que si llegamos hasta el fondo, PDVSA se queda sin funcionarios, se queda sin Sí, personal, totalmente, y la administración totalmente. pública se queda sin varios funcionarios. Eso es el problema. Carlos, se nos acabó el tiempo. El tema está muy sabroso, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, estaremos hoy a las 5 de la tarde, por siempre, Venezuela Radio, en la cantidad posible de minutos para volver a sacar, buscar, analizar y criticar la realidad de lo que está pasando en el país. Bueno, buen provecho para ti, para el equipo de corresponsales y a nuestra audiencia. Será hasta las 5 de la tarde. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, ha dicho durante la jornada de hoy que la identidad de los electores que postulen candidatos para la elección del 22 de octubre estará resguardada. En un video publicado en su cuenta, el abogado indicó que, de acuerdo con el reglamento de primarias, hay dos vías para la presentación de postulaciones de candidatos. La primera es la de los factores políticos proponentes de la primaria o que respaldan el proceso
las cuales se pueden realizar la postulación sin necesidad de recoger firmas. Allí se encuentran todas las organizaciones de la plataforma unitaria y también otros factores políticos que han sumado al proceso como UP 89, 20 Venezuela y Fuerza Vecinal, entre otros. Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria reiteró que la segunda vía de postulaciones es la colección de manifestaciones de voluntad de al menos el 0,5% de los electores inscritos en el registro electoral. Hemos interpretado que esto se refiere al 0,5% del registro electoral, como también puede considerarse cumplido requisitos si se presenta la manifestación de voluntad de al menos 0,5% de los electores inscritos en al menos 12 entidades federales. La identidad de los electores quedará resguardada. Este es un principio inderogable de nuestro reglamento y de los factores que guían nuestra actuación, dijo Jesús María Casal. También el tema del proceso político ha traído movimientos y se trata en este caso de un dirigente de Voluntad Popular, Luis Stefanelli, que han renunciado a este partido, primero como diputado y luego también como parte del equipo político de Voluntad Popular, renunció a este partido y se ha sumado a la candidatura de las primarias del empresario y humorista Benjamín Rauseo. Stefanelli en el texto explicó que es necesario consolidar la unidad de la oposición y que la misma debe construirse sobre las bases, teniendo en cuenta un líder que no busque venganzas ni revanchas, sino más bien que muestre tolerancia, comprensión, inclusión, compromiso sin ataduras partidistas ni rémoras del pasado reciente. Por ello cree, afirma Stefanelli, que Rauseo reúne las condiciones idóneas para ser la figura política, para abanderar la oposición, porque es lo más parecido a un venezolano común, es amigo, hermano, compatriota, compañero y camarada. Además, destaca que puede ser capaz de ser ese puente que amalgame todas las vertientes opositoras y permita el reencuentro, que a su vez será el piso de roca sobre el cual se construirá la salida y la estrategia del país. Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, electa en el 2015, anunció su renuncia de Voluntad Popular por tener diferencias radicales e insalvables con la directiva de la Torta Naranja en la forma de poder establecer estrategias en pro de luchar a favor de la democracia en Venezuela. Bueno, y tenemos nuestro reporte de los Andes venezolanos. Sorciré Rodríguez, Táchira, Mérida y Trujillo nos comenta hoy. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para Alan Peralta y Miura Uzcategui. Excelente retorno para todos los oyentes de Siempre Venezuela, Radio Noticias de esta semana mayor. Tenemos información importante, calientica, que en el estado Mérida, la Policía Nacional contra la Corrupción, adscrito al SEBIN, se encuentra allanando desde el día de ayer en el centro comercial La Madusa, en la estación de servicio La Mata en Mérida. Presuntamente es uno de los vinculados en la trama de corrupción. Recordemos que uno de los primeros capturados fue el diputado Ugbel Roa, quien era diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en Trujillo. También tenemos que, si de deporte se trata, la directiva de la Asociación de Boxeo del Estado Mérida, ASOBOXME, señaló que los atletas de esta disciplina deportiva que asistieron al Campeonato Nacional categoría cadete en Santa Teresa de Uretico del Estado Guárico dejaron en alta el gentilicio de cada uno de los combates. Los asistentes por el Estado Mérida fueron 16 atletas, entre ellos 3 mujeres y 13 hombres, las cuales llegaron al 5º lugar de esta contienda deportiva. Del operativo Semana Santa Segura 2023, un ciudadano falleció por inmersión en las playas de Palmarito y todos los cuerpos de seguridad, entre Protección Civil, Bomberos de Mérida, Estación 6 y Guardia Nacional del Destacamento 222, conocieron este hecho lamentable. Ocurrió a las 6 de la tarde de este sábado de gloria y se activó un dispositivo de seguridad para minutos después observar el cuerpo flotando a unos 40 metros aguas adentro cerca del kiosco El Niño de Palmarito, parroquia Independencia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida. Se conoció
Identificaron el occiso Erwin López Torrada, de 34 años de edad, con residencia en la población de Aguacil, desconociéndose más datos de la víctima y cómo ocurrió este incidente. Tenemos también que concejales de Rafael Rangel denuncian que la alcaldía armó y pintó de rojo un viejo tanque australiano y lo presentó ante el Consejo Federal de Gobierno como nuevo. Jorvin García, Nancy Andara y Jesús Reynoso, todos concejales del municipio Rafael Rangel, solicitan a la Contraloría Municipal investigar las presuntas irregularidades en la construcción de un nuevo tanque australiano, entre comillas, en el sector La Princesita, obra que está bajo la responsabilidad de la alcaldía de esa localidad, y los ediles llaman a la Contraloría Rangeliana a revisar detalles la ejecución de esta obra. Dicen no entender por qué armaron y pintaron de rojo un tanque viejo de hace más de 20 años en el lugar donde debieron construir un tanque nuevo y de la mejor calidad. Insisten que los recursos fueron aprobados para ello. ¡Ay, señores! Bueno, y 2 municipios sin servicio de agua potable por falta de maquinaria, y los alcaldes de los municipios Panamericano y San Judas Tadeo solicitan apoyo con la maquinaria para restablecer el servicio de agua potable y recuperar el paso de las vías agrícolas afectadas por las precipitaciones que se registraron durante la Semana Mayor. Durante la última semana tenemos conocimiento que las precipitaciones azotaron a la zona norte del estado Táchira, generando deslizamiento en las vías y desbordamientos de ríos y quebradas que resultaron afectando a 8 fincas y más de 80 viviendas por anegación. Aunado a esto, el servicio de agua potable se ha visto perjudicado en los municipios San Judas Tadeo y Panamericano. Tenemos igual en la misma orden de ideas que Protección Civil, en la representación de Yernaldo Carnal, informó que las lluvias registradas en el estado Táchira durante los días jueves y viernes santo dejaron 8 fincas afectadas y 12 viviendas anegadas en los municipios Panamericano y San Judas Tadeo. El funcionario explicó que con la evaluación hecha por los funcionarios de Protección Civil a través del Departamento de Gestión de Riesgo y de la Unidad de Drones en toda la zona afectada, producto del incremento de caudal de los ríos, constataron la anegación de las 12 viviendas y las 8 fincas. Dijo que en alguna de las viviendas hubo pérdidas de enseres, pero afortunadamente las estructuras de las mismas se mantienen sin ningún tipo de riesgo. Y bueno, tenemos que Mérida se apaga, indicó el informe de la región, que sigue siendo la más afectada por los cortes eléctricos. Yo creo que entre Mérida y Zulia van a ir repuntando, y la Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos en su más reciente informe expresa que los Andes venezolanos es uno de los estados más afectados por los constantes cortes eléctricos en Venezuela. Este informe de Mérida se apaga detalló que entre marzo del 2022 y febrero del 2023 se observa que los municipios con mayor cantidad de horas sin energía eléctrica son los del eje del Páramo, como Cardenal Quintero y Pueblo Llano, con un total de 593 horas sin electricidad. Por otra parte, la parroquia Lazo de La Vega tuvo 515 horas sin servicio eléctrico, zona del eje metropolitano del estado Mérida, mientras que en el Domingo Peña fueron 468 horas, sin contarles las que vivimos en el estado Zulia. Y fresquito del día de hoy, en la mañana se incendió un vehículo en la calle principal de la Trinidad en El Vigía. Se desconoce la causa, y lo cierto es que bomberos de Mérida y la policía del mismo estado se apersonaron al sitio para ayudar con esta emergencia. Tenemos que la gobernación del estado Mérida inicia desde el día de ayer la instalación del puente de guerra en el sector El 15 en Arapuey, en el municipio Julio César Salas, y la puesta en marcha de esta estructura será sobre el Caño Arenoso, vía que ha sido afectada por las constantes lluvias durante la Semana Santa. Y para cerrar, no menos, pero sí también importante, los huecos
abundan en la entrada y salida del Hospital Central de San Cristóbal, el Hospital Dr. José María Vargas, y algunos usuarios cercanos a las instalaciones de dicho centro asistencial manifiestan que este problema data de aproximadamente 6 años y los mismos hacen énfasis en la importancia de que este problema sea atendido lo antes posible, pues por dichas áreas ingresan las ambulancias a la emergencia. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, con un informe o un resumen informativo de todo lo acontecido en la cordillera andina, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, y ha sido de mucho comentario el festival musical organizado la semana pasada durante Semana Santa por el gobernador Rafael Lacaba del estado Carabobo. Y los comentarios no han sido para menos, porque allí se gastó más de $1 millón en la organización de un evento, mientras hay escuelas cayéndose en ese estado, mientras hay hospitales deteriorados y falta de insumos, y hay personal tanto de la salud como de la educación con unos salarios miserables, salarios de hambre, que los cancela la propia gobernación del estado Carabobo. Gastarse más de $1 millón en este tema ha sido ampliamente criticado, pero el dirigente de Primero Justicia, Marcos Bozo, indica lo que costó y lo que se pudo haber hecho con este dinero que Rafael Lacaba gastó en su Dracufex. Veamos. Hola, soy Marco Bozo, soy dirigente regional en el estado Carabobo de Primera Justicia y hoy quiero mostrarte lo que ocultan sobre Dracufex. Solo en el mes de marzo, Rafael Lacaba solicitó más de $1,5 millones en créditos adicionales cuyo origen y destino se desconocen. Además, el presupuesto para el 2023 no ha sido publicado en ninguna página oficial, a pesar de que fue presentado en noviembre de 2022 y aprobado en la Cámara del Consejo Legislativo del estado Carabobo. Hablamos del Dracufest. Solo los artistas se desembolsó más de $800,000 en tarimas $100,000, logística, pasajes, traslados, hoteles, despliegue de seguridad, montaje y desmontaje, personal directo e indirecto, para un total de $1,5 millones para un circo de 5 días. Quisiéramos comparar qué creemos que se pudo haber hecho en Carabobo con estos recursos. Para construir una escuela se necesitan $100,000. Hoy, en Carabobo, están bajo la tutela de la gobernación 360 escuelas, particularmente en Puerto Cabello son 25. Se pudo haber destinado $60,000 para cada escuela, para su recuperación y para su repotenciación, para darle las puertas abiertas a todos los niños de Puerto Cabello. Hoy en día el 80% de las escuelas cocinan con leña porque no tienen gas para sus comedores. Hoy las escuelas solo están abiertas 2 días por semana porque el salario de los profesores es apenas de $22 al mes. Con estos recursos se pudo haber llevado el sueldo de los maestros a $102 por mes. Los recursos que deberían ser destinados en mejorar la calidad de vida de los carabobeños hoy están siendo utilizados en eventos que solo alimentan el culto a la personalidad del actual gobernador, que en su afán de ser una estrella pop demuestra más su lamentable inmadurez. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos el tercer segmento del programa en la tarde de hoy, de este mediodía del 11 de abril del 2023. Y esta fecha tiene algo de especial y de recordatorio. Hace 21 años, la ciudad de Caracas y algunas ciudades de Venezuela fueron sacudidas por el marco de las protestas sociales que se levantaron exigiendo el respeto al ciudadano. Y estas protestas provocaron la muerte de varios venezolanos, 19 para ser exactos. Y hasta ahora no hay justicia por estas muertes. Así lo señaló el Foro Penal venezolano, que aseguró que tras conmemorarse 21 años de los sucesos del 11 de abril del 2002, la impunidad es la característica fundamental en las muertes que ocurrieron en el contexto de estas manifestaciones pacíficas. El abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Gimió, aseguró que al día de hoy los venezolanos no conocemos la justicia en relación a lo sucedido el 11 de abril del 2002. Detalló que se abrieron 79 investigaciones penales, como lo reconoció el Estado en su momento, pero ninguna llegó verdaderamente a nada. No se alcanzó la justicia, ninguna llegó a la verdad de los hechos, recuerda Gimió. De esas 79 investigaciones, solo 3 concluyeron en sentencia definitiva, una absolutoria
y 2 condenas dudosas, sin evidencia. Las demás fueron archivadas o sobreseídas. Por su parte, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que esta impunidad también se arrastra en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió la denuncia el 21 de octubre del 2006 sobre los sucesos del 11 de abril. Después de la última actuación de esta instancia, en julio del 2007, solo quedaba esperar la decisión que aún no se ha concretado. El presidente del Foro Penal recordó la muerte de Jesús Espinosa, de 19 años, a quien asesinaron con un disparo en la cabeza en la avenida Baral de Caracas y cuyo caso fue incluido dentro de esta solicitud. ¿Qué pasó con el asesinato? Se pregunta, de otras 17 personas, incluyendo este muchacho de 18 años. Todo quedó archivado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que habiendo admitido esta denuncia y habiéndose concluido todo el procedimiento relacionado con la misma, al día de hoy no se ha pronunciado para remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, aseguró que este año marcó el inicio de la represión política en Venezuela, que actualmente se mantiene bajo investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No es el 11 de abril del 2002 lo que investiga la CPI, pero sí lo que ocurrió posteriormente. Recordó que las manifestaciones del 11 de abril, el movimiento del sector de la oposición y el empresariado venezolano derivaron en una acción contra el régimen, la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez y la instalación de un gobierno transitorio encabezado por Pedro Carmona Estanga. Chávez fue restituido en el poder 2 días más tarde, está tras permanecer en la isla de La Orchila. Y todos recordamos estos hechos y cómo ha sufrido la comunidad venezolana por esta situación. No hay justicia. Tiene razón Jimio, tiene razón Foro Penal. No ha habido justicia todavía para los venezolanos. Y sí ha habido mucha injusticia, especialmente contra los policías metropolitanos que cumplieron con el deber de defender a los ciudadanos frente a la agresión de bandas armadas organizadas por el régimen. Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista, en nombre del Buró Político, exigió la constitución de una comisión con personalidades que no estén comprometidas con las mafias, que investiguen en la Asamblea Nacional la corrupción de PDVSA, de las empresas básicas de Guayana y la inacción de altos funcionarios del Estado venezolano que no actuaron para impedir el asalto al erario público. Pide que se interpele también en el Parlamento que controla el PSUV a los responsables de la Contraloría, de la Fiscalía y de la propia Asamblea Nacional, así como incluir a Nicolás Maduro y que establezca las responsabilidades en juicio y castigue a los responsables de la corrupción que se ha instalado en las diversas instancias del Estado venezolano. Insiste el Partido Comunista en que Nicolás Maduro es el responsable de la Hacienda Nacional y designó a la Comisión Presidencial para la Reestructuración de PDVSA Liz Rodríguez Araque y es responsable directo de ese equipo. Recuerda que el decreto respectivo establece que Maduro debía recibir mensualmente un informe de gestión por parte del Tarek El Aissami. No era posible desarrollar un concepto de negocio petrolero en los últimos 3 o 4 años sin el conocimiento de Nicolás Maduro Moros, afirma Figuera. Todo debe ser investigado, pero no por quienes son parte de esas cofradías corrompidas, mafiosas, sino por una comisión que debiera formarse en el marco de la Asamblea Nacional con personalidades que no estén comprometidas con esta mafia. Denunciamos las condiciones de impunidad de la ley antibloqueo al señalar las decisiones del Ejecutivo como confidenciales, el secretismo que impide que se desarrolle la Contraloría Social, el secretismo para robar al pueblo y para entregar nacionales a los capitales extranjeros. Ha dicho el representante del Partido Comunista en Venezuela, que por cierto ha sido duramente atacado por el régimen de facto al punto de quererle quitar al Partido Comunista a los verdaderos representantes de este partido. Bueno, vamos a escuchar en este momento un reporte desde el Cono Sur. Se trata de Juan Pablo Azuaje, quien nos muestra información sobre la migración venezolana en esta importante zona del planeta. Saludos Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les contamos que la comunidad migrante
teme que se convierta en una cacería de brujas la solicitud de documentos de identidad por parte de Carabineros. Y es que luego del asesinato del cabo Daniel Palma Yáñez por parte de un grupo de migrantes, la situación se ha tornado complicada para quienes están en suelo austral. Además de la ley Naín Retamal, que otorga mayores facultades a los cuerpos de seguridad para su resguardo y que busca frenar los atropellos contra los funcionarios policiales, se ha facultado a los miembros de Carabineros a pedir la documentación correspondiente a los ciudadanos. Han aclarado que la solicitud es para todos los ciudadanos, pero es un gran número de migrantes los que no cuentan con documentación. En caso de no contar con un documento de identidad que les dé legalidad, podrán ser detenidos por un plazo de hasta 48 horas para confirmar su identificación y luego se decidirá qué hacer con la persona. En caso de haber entrado por pasos no habilitados, debe contar con su autodenuncia. La Fiscalía Nacional señaló que la prisión preventiva es para quien cometa un delito, pero aclararon que el ingreso ilegal es considerado un delito. A la par de todo esto, la comunidad migrante pide se acelere por parte del Servicio Nacional de Migraciones el otorgamiento de las visas temporales o definitivas que les permitan estar con tranquilidad en el país. Señalaron que hay personas que tienen hasta 3 años a la espera de su documentación que les permita estar legal en Chile. Se estima que en territorio chileno hay más de 1.200.000 migrantes, de los cuales se cree que más de 400.000 están a la espera de su documentación. También se mantiene la militarización de la macrozona norte. En tanto, el caso de las investigaciones sobre el asesinato del cabo Daniel Palma Yáñez continúan y luego de ser detenido Luis Lugo Machado y Ovimarlicción Garces Briceños, se encuentran tras la búsqueda de 2 personas más. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, desde Chile, trayéndonos la información del tema migratorio en esta importante zona del planeta. Vean ustedes, muchos lo recuerdan, muchos lo saben, muchos lo vivieron y trabajaron allí. Valencia, la ciudad industrial de Venezuela, la ciudad que representaba el progreso y el desarrollo de Venezuela en el marco de la industria privada, de la empresa privada, se ha marcado rumbo durante muchos años en Venezuela. Sin embargo, del oscurantismo de este momento, retrocedemos un poco en la historia y recordemos qué era Valencia antes de cosas como esta del Dracufex. Veamos. ¿Tú sabías que la zona industrial de Valencia representó en una época el 40% del parque industrial venezolano? De ahí mismo se generaban 600.000 empleos directos, que si calculamos a una familia venezolana por 3 personas, estamos hablando de 1.800.000 venezolanos que dependían de esta zona industrial. Para la época eso representaba el 10% de la población. Comparado para aquel momento solamente con Antioquia, éramos conocidos como la pequeña Victoria. Aportábamos 24.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto venezolano. Por eso cuando escucho que Carabobo está creciendo, por eso cuando te digan que una plaza con 2 bombillos es progreso, eso definitivamente no es normal. Bueno, recuerden ustedes, la planta de la Ford, la planta de las principales empresas ensambladoras de Venezuela, las partes de periquitos, de todo lo que tenía que ver con la industria, solamente estoy hablando del caso de la industria de automotriz Venezuela. También debemos recordar las fábricas de pinturas, la fábrica de productos químicos, las fábricas también industriales de altísimo calado que había allí en materia de siderúrgica
y también lo que se venía desarrollando en esta zona industrial de Valencia relacionado al tema de alimentos para animales. Es decir, había de todo había en Valencia, en la zona industrial de Valencia, y esto ha venido reduciéndose a la nada. Galpones vacíos, desmantelados, algunos de ellos saqueados. Esta es la situación real de nuestra industria de alto calado en Venezuela y el desempleo consecuente y el empobrecimiento de todo un país por una política económica totalmente errada y que abandona la producción nacional para privilegiar la mala calidad de los productos importados. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así el último segmento del programa en la tarde de hoy, correspondiente a la edición del 11 de abril del 2023. 21 años después de los hechos del 11 de abril, bastante historia, bastante agua ha corrido bajo ese puente, errores que se cometieron, hechos que se hicieron y que fracasaron. Indudablemente la historia de Venezuela ha cambiado mucho a partir de ese momento. Pero bueno, en Venezuela se contabilizaron 34 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de marzo, 6 más que en febrero, según el registro de casos difundidos por la ONG Espacio Público. En el tercer mes del año, comenzó la violencia contra los periodistas y la ciudadanía, afirma el organismo. En marzo registramos 34 violaciones al derecho, siendo las más frecuentes la censura y la amenaza. Como mecanismo de restricción a las diferentes coberturas informativas, detalló la organización en su balance mensual. Sobre las víctimas, subrayó que 12 periodistas y 2 camarógrafos fueron víctimas de agresiones en el ejercicio de su profesión, además de 2 particulares, 2 medios de comunicación y una organización de la sociedad civil. En cuanto a los victimarios, Espacio Público aseguró que el Estado se mantiene como el mayor perpetrador de violaciones a la libertad de expresión. En marzo, al menos 4 instituciones del Estado, 3 cuerpos de seguridad, 3 funcionarios y un representante del Poder Ejecutivo impidieron o agredieron en el ejercicio pleno del derecho fundamental a la expresión. Además, la ONG documentó agresiones contra organizaciones como Caleidoscopio Humano, cuya página web fue atacada por segunda vez el pasado 6 de marzo en medio de una cobertura de protestas laborales del sector público. Espacio Público agregó que el mes pasado también acentuó las fallas de Internet en varias regiones del país. Y luego, de acuerdo a esta organización, se registraron 227 casos de violación de la libertad de expresión en el 2022, lo que representa una disminución del 7% respecto al 2021, cuando se reportaron 244 atropellos a este derecho. Es que la libertad de expresión sigue siendo uno de los activos democráticos más atacados por el régimen de facto, según lo señalan todas las investigaciones relacionadas a esta materia. Bueno, y una noticia, la aerolínea colombiana Satena, a través de sus redes sociales, anunció la incorporación de la ruta Barranquilla-Caracas. Esta ruta Barranquilla-Caracas afirma que estará disponible a partir del 8 de mayo de este año. 2 vuelos a la semana, uno el lunes y otro el miércoles. Barranquilla-Caracas a las 9 de la mañana, hora Colombia, y Caracas-Barranquilla a las 12:30, hora venezolana. Así que Satena, que el precio de la boletería irá desde los $230 saliendo de Caracas y $235 saliendo desde Barranquilla. Así que se agrega una nueva opción comunicacional para este trabajo que se viene desarrollando en materia de interconexión aérea entre Colombia y Venezuela. También, por otra parte, siguen hostigando a los maestros venezolanos en su protesta en la calle. Esto ocurrió en la zona educativa del estado Barinas. Y vean ustedes lo que ocurrió allí. Este gobierno de verdad que no tiene vergüenza. Mira el nivel de gracia, como veníamos los maestros para la zona educativa hoy, a seguir defendiendo nuestros derechos. Pueden observar cómo se trajeron a los motorizados para acá. Miren, frente a la zona educativa. Pueden observar el nivel de vagabundería de este gobierno.
que no se pueden defender solos. ¿Tienen miedo de qué? De los maestros. Le tienen miedo a los maestros. Mira, tienen que traer a los motorizados para que los motorizados defiendan no sé qué. Porque los maestros estamos defendiendo nuestro derecho a tener un salario justo y digno. Este es el nivel de aberración del gobierno. Porque nosotros los maestros teníamos que estar hoy aquí. En defensa de un salario justo y un salario digno. 200 bolívares ganamos nosotros. Para lo que se presta este gobierno. Ahí está todo, pueden observar. El nivel de sinvergüenzura. Bueno, qué triste que el gobierno pretende enfrentar pueblo contra pueblo. Y es que es justa la demanda de que hacen los docentes venezolanos frente a esta realidad salarial que se tiene en el país. Bueno, viene la época de los balances económicos de la Semana Santa. Uno de los representantes de la Cámara de Turismo del Estado Mérida afirmó que esta Semana Santa no se cubrieron las expectativas, muy a despecho de lo dicho por el gobierno, de que las cosas habían funcionado espectacularmente, pero por lo menos en Mérida eso no fue así. En el caso de la ciudad capital, solo el viernes y el sábado santo se alcanzó en algunos hoteles del municipio Libertador de la capital de Mérida el 40% de la ocupación, mientras que hoteles de lujo mostraron buenas cifras y en algunos casos hubo 70% de habitaciones ocupadas, lo que permite entender que los viajeros que visitaron la entidad fueron de alto poder adquisitivo. Alejandra Luna, presidenta de la Cámara de Turismo del Estado de Mérida, gremio que agrupa al sector privado prestador de servicios turísticos en la entidad, afirmó que una de las contras fueron las largas e interminables colas para surtir combustible, lo que afectó la toma de decisiones del turista nacional para seleccionar a Mérida como destino en esta temporada. No solamente de la ciudad capital, sino del resto de los municipios que también cuentan con importantes atractivos turísticos y patrimoniales, pero las carreteras no se encuentran en óptimas condiciones, provocó que la masa de temporalistas buscaran otros destinos como opción. En el caso del sistema teleférico Mucambarí, mostró una importante afluencia de usuarios durante toda la Semana Santa, promoviendo además la activación de negocios que están alrededor del teleférico. Destacó la necesidad del acompañamiento de los entes nacionales con competencia en turismo para fortalecer las estrategias que permitan la promoción de los destinos de todas las regiones nacionales. Luna aseveró que el tema del suministro de combustible para los vehículos en esta ciudad y en el estado por años se ha convertido en el principal actividad turística, pese a cualquier esfuerzo público o privado. Con la llegada de las temporadas consabidas, se entorpece el suministro y se genera el caos con largas e interminables colas que aumentan la incertidumbre y que afectan la decisión del viajero, que debe sacar de su ya mermado presupuesto una cuota extra por el pago desproporcionado por el bachaqueo de la gasolina, a lo que se suman las condiciones de las vías de acceso que presentan riesgo a los turistas que manifiestan no sentirse seguros transitando por las carreteras que presentan tantas, pero tantas irregularidades. Y en otro orden de ideas, el Banco Central de Venezuela vendió $70 millones a la banca para frenar la devaluación. Esto lo ha señalado el Banco Central, que vendió a la banca estos $70 millones a un precio de 26,72 bolívares por euro para frenar el aumento de la moneda norteamericana. Eso equivale a 24,49 bolívares por dólar, lo que representa un aumento de 26% si se compara con la cotización fijada en la intervención cambiaria hace poco más de una semana. La institución financiera desde hace 3 semanas ha ajustado los montos de intervención cambiaria. Los $70 millones de esta semana implican un descenso de $5 millones en comparación con la semana anterior, cuando ya se había reportado una disminución de 2 millones. El Banco Central ha vendido al sistema bancario en lo que va de abril la cantidad de $143 millones. Esto es una disminución de 16% comparado con los $169,5 millones inyectados en el mismo periodo del año pasado. Fuentes indicaron que las entidades financieras venezolanas cuentan con una oferta excedentaria de divisas no muy marcada. Por esta razón, el Banco Central tiene un margen para regular el comportamiento del tipo de cambio con menos recursos. Así que han logrado momentáneamente controlar la inflación y según los economistas,
esto pudiera prolongarse por un ciclo de un mes, mes y medio. Pero ¿qué va a pasar antes o qué va a pasar después? Depende de las decisiones de política económica del régimen nacional. Cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. No sin antes informarles, decirles que este ha sido un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores desde distintos puntos de la geografía colombiana, amplificando nuestra señal, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos, encontramos a las 4 de la tarde, 4 a 6 de la tarde en la edición vespertina de Siempre Venezuela. Recuerden nuestros canales a través del streaming de YouTube, el streaming también de Facebook y obviamente nuestra señal abierta por los canales que ya ustedes conocen. Nos despedimos hasta la tarde. Que tengan un buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.